Los saludamos fraternalmente en el Señor, dándole de nuevo las gracias por estar acompañándonos en una lección más, en un repaso más de esta semana, donde pues veremos puntos muy importantes. Antes de iniciar, quiero invitarlos a que me sigan en mis redes sociales, en mi canal de YouTube y también en el TikTok, donde estaremos subiendo contenido constantemente, y también puedas apoyar este ministerio. También, antes de iniciar, quiero invitarlos para que tengamos una palabra de oración antes de iniciar con nuestra clase. Oremos. Te damos gracias, buen Dios y buen Padre, por esta bella oportunidad que nos das de tener el repaso de la escuela sabática. Suplicamos que tu Santo Espíritu esté con nosotros y nos ayude en este repaso y en este andar contigo. Que todo esto nos ayude a acercarnos más a ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, y como es costumbre, vamos a compartir nuestra presentación que hemos preparado con mucho cariño para todos ustedes, sorprendidos por la gracia. Pues bien, en esta lección número 2 vamos a encontrar nuestro versículo de memoria que está en Hebreos capítulo 11 y el versículo 31. Hebreos capítulo 11 y el versículo 31, que nos dice lo siguiente: por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Y hay algo muy importante que vamos a encontrar en nuestra lección y son tres principios fundamentales, tres principios que nos van a ayudar precisamente a entender un poco más la lección de esta semana. Y vamos a ver el principio número uno que nos dice lo siguiente: hay errores que repetimos, así como hay historias también que se repiten, pero en todo Dios es bueno. El principio número 2: Dios siempre brinda segundas oportunidades porque Dios inclina todo a la redención. Si recuerden que lo que más importa a Dios son las personas. Y el principio número 3 se trata de tener la seguridad del apoyo divino, ¿sí? Fíjense bien, esto es muy importante. Tener la seguridad del apoyo divino no anula nuestra responsabilidad ni que tengamos que esforzarnos y ser valientes. Una cosa es contar con el apoyo divino, pero eso no resta lo que nosotros tenemos que hacer y lo estamos viendo, lo veremos mientras se desarrolla la lección. Entonces, la primera parte de la lección nos indica acerca de las segundas oportunidades, o se llama segunda oportunidad. Josué capítulo 2, versículo 1 nos dice lo siguiente: Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: andad y reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Ahora, algo muy importante. Y es el hecho de que Dios siempre es un estratega. ¿Por qué? Vamos a verlo mientras repasamos esta parte de la lección. Y es que en primera instancia Josué no dice o no hace este pedido a los 12 espías de manera abierta, sino que lo hace de manera secreta. Y entonces subrayamos dos partes importantes acá. La primera, lo que hizo Josué con estos 12 espías, y luego dónde entraron a posar estos espías, que si hoy en día algún cristiano, algún hijo de Dios, llegara a posar en la casa de una trabajadora sexual, de una prostituta, y de pronto alguien de la hermandad lo ve, prácticamente quedaría bajo acusación. Entonces son cosas que son necesario mirar porque Dios utiliza a veces personas y situaciones que para nosotros no pueden ser nada ortodoxas, pero siempre Dios tiene un plan para ello. En ese orden de ideas, ¿por qué comenzó enviando los espías? ¿Sí? ¿Por qué comenzó a enviar los espías? ¿Cuál era la razón para enviar a los espías? La número uno, explorar. Y todo esto tiene una aplicación actual. Tenía que explorarse el terreno, ¿sí? Tenía que entrarse un terreno. Tenían que allí posar en un lugar, pues si lo ponemos en palabras actuales, un lugar nada ortodoxo, ¿sí? Tenían que posar en la casa de una ramera, de una prostituta. Número tres, tenían que reconocer la zona. Tenían que hacer un reconocimiento de la zona, tenían que ver
pues cuáles eran las personas que habitaban allí, cuáles eran sus costumbres, todo tenían que examinarlo, todo tenían que verlo, ¿sí? Y entonces, como cuarto punto, encontramos que otra de las razones por las cuales se enviaron a los espías em, era para informar. Entonces vemos que los espías dieron un informe, trajeron evidencias y ahí está entonces la razón, ¿sí? 5 razones. Explorar el terreno, entrar en un lugar nada ortodoxo, hacer reconocimiento de la zona, hacer un informe y traer evidencias de aquello que vieron. Y esto tiene una aplicación actual muy importante porque es que en muchas ocasiones, cuando queremos salir a hacer la obra misionera, no hacemos un estudio previo. Y es muy importante que eso se haga, que reconozcamos muy bien la zona alrededor de la cual pues está nuestra iglesia. Tenemos que reconocer muy bien, tenemos que mirar las personas, cuáles son esos hábitos, cuáles son esos posibles puntos de dolor, ¿sí? Hacer un informe y presentar esas evidencias a fin de aplicar la estrategia correcta, siempre basándola en las escrituras, en lo que Dios quiere, porque Dios es estratega. Entonces, fíjense algo muy importante y es que esto nos trae, o nos lleva, perdón, esto nos lleva a lo que sucedió en la primera ocasión en que se enviaron espías, que se está hablando allí precisamente de segunda oportunidad. Cuando se enviaron los espías, fíjense lo que nos dice Números 14, versículos 1 y 2. Después de que se enviaron los 12 espías, entre ellos Josué y Caleb, ellos llegaron con el informe. ¿Qué pasó con el pueblo? Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Cuando trajeron el informe, la mayoría de las personas pues vieron lo malo. Se enfocaron en lo malo, se enfocaron en aquello que estaban diciendo pues estos espías, pero Josué y Caleb fueron diferentes. Como vimos en la lección pasada, ellos tenían el espíritu, tenían una manera de actuar diferente porque dependían de Dios y confiaban en Él. Solo ellos dos estaban allí en pie y firmes en las promesas de Dios. En ese orden de ideas, entonces, cuando se remonta a ello, aquí vemos la segunda oportunidad. La segunda oportunidad se ve en que Josué envía dos, de manera estratégica y de forma callada, envía dos espías. Ellos traen el informe y Josué simplemente entiende bajo el informe que ellos dan que Dios dice adelante. Entonces, em, dice que Josué lo hizo de manera secreta, envió a estos dos espías y posaron, estos dos espías posaron en la casa de una ramera llamada Rahab. Ahora, fíjense lo que nos dice el comentario bíblico adventista muy, muy importante. Las instrucciones dadas por Josué a los hombres fueron secretas. Recuerden lo que decía el versículo. Nun envió desde Sittim espías secretamente, pero este secretamente es que no lo dijo delante de todo el pueblo, a fin de poder evitarse lo que pasó anteriormente. Pero sigamos leyendo lo que dice el comentario bíblico adventista. Es decir, sin el conocimiento del pueblo. Él recordaba claramente la reacción adversa al informe de los espías dado 38 años antes. Los 12 espías habían sido enviados del pueblo y presentaron su informe al pueblo, pero estos 2 espías fueron enviados por Josué, a quien informaron directamente sobre el resultado de su misión. Un dirigente debe ejercer prudencia, y este es un llamado precisamente a todos los que somos líderes de iglesia. Todo debe hacerse con mucha prudencia, ¿vale? Entonces, cualquier acción que un dirigente nombrado por el Señor, todo debe hacerlo con absoluta prudencia. ¿Qué implica la prudencia? Es una excelente pregunta. ¿Cómo así que prudencia? La prudencia indica que cualquier acción o palabra o cualquier cosa que se vaya a hacer siempre vaya consultado por Dios, ¿sí? Y de eso tenemos muchas pruebas de ello. Pero fíjense lo que sigue diciendo el comentario bíblico.
Aunque Josué tenía plena fe en Dios, debía hacer todo lo que estuviese de su parte para asegurarle el éxito del ataque. Como general, no debía entrar en tierra extraña y hostil sin antes explorarla. Estrategia, que llaman. Posiblemente esta precaución fue tomada por orden explícita de Dios como medio de animar a Josué. Además, Dios deseaba recompensar la fe de Rahab y salvarla a ella y a su familia. Y aquí entramos a un punto muy importante, y es que antes que Josué diera ese paso de decir secretamente a estos dos espías, ya había consultado con Dios y probablemente Dios ya le había dado esa orden de hacerlo de manera secreta. ¿Mm? Entonces, fíjense que Dios siempre nos dice que debemos ser muy precavidos y que tenemos que manejar las cosas con prudencia. Y esto aplica para muchas cosas. Pero más allá, fíjense que la última parte de este párrafo nos dice que Dios tenía un propósito mucho más grande que solo el de enviar a los espías a reconocer el terreno, porque Él desea recompensar la fe de Rahab y salvarla a ella y a su familia. Para Josué en este momento, o en ese momento cuando envía a los espías, ese propósito estaba o no lo conocía, no lo tenía tan claro. Posterior a ello fue que vino a entender. Entonces hay cosas que no vamos a poder ver hasta que suceden porque Dios tiene la perspectiva diferente. Recuerden que Dios dice, mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos como los tuyos. Los de Dios siempre son mucho más grandes. Entonces, Dios es un estratega, ¿sí? Que no deja absolutamente nada al azar. Todo dirigente de Dios siempre debe consultarle antes de. Todo dirigente de Dios debe hacer las cosas de manera prudente, esperando las instrucciones de Dios. Entonces, en esta aplicación actual que podemos hacer de esta primera parte de la lección, se nos invita a que aprendamos a ser estrategas. Vamos a salir, reconozcamos el terreno, conozcamos la gente que está alrededor, miremos muy bien sus puntos de dolor, ¿sí? Traigamos esos informes junto con evidencias y de esa manera va a ser mucho más sencillo plantear un plan para poder alcanzar a estas personas, para poder llegar a estas personas, ¿vale? De lo contrario, todo es improvisación y pues generalmente cuando eso ocurre, pues los resultados no son los esperados o no son los mejores. Así que aprendamos a ser estratega y aprendamos precisamente del mejor de los estrategas, que es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Vamos a la segunda parte, ¿sí? Que es algo muy, muy importante que nos plantea la lección. Juan 21, versículo 17, hablando de esta segunda oportunidad, nos dice lo siguiente. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Y hay un punto aquí muy importante, y es que Dios siempre busca redimir, ¿vale? Cuando sucedió la primera vez que renegaron contra Moisés, que renegaron contra Dios después del informe, viene esta segunda parte, esta segunda oportunidad. Y cuando Josué ya pues conoció el informe de estos dos espías después de todo lo que había pasado, aquí se aplica el mismo principio. A Pedro, después de que lo negó, después de que Pedro negó a Jesucristo, después de todo lo que pasó, que lloró amargamente, fíjense que Jesús tenía ese plan de redimirlo, tenía ese plan de devolverlo y utilizó esa situación y termina diciendo apacienta mis ovejas. Miren, pasa exactamente lo mismo cuando tú y yo pasamos por X o Y situación que probablemente fallamos antes y fallamos muchas veces. Fíjense que la respuesta de Dios inmediata no es destruir, es redimir. Sí, obviamente eso no quiere decir que no se sufran las consecuencias o que muchas veces, como lo decía en el sermón de, de andar del valle de la muerte, eso no significa que muchas veces Dios no tenga que aplicar la vara con nosotros, debe y tiene que hacerlo para salvarnos. Pero siempre Dios va más allá. Y ahora le dice a Pedro, apacienta mis ovejas, que fue lo que hizo Josué. Por eso lo hizo secretamente, cuando ya tuvo precisamente la respuesta,
de estos espías, la respuesta de parte de Dios, apacentó esas ovejas, apacentó a estas personas y las llevó precisamente a esa tierra prometida. Todo lo hizo bien, lo hizo de manera ordenada, organizada, lo hizo de manera prudente, siempre esperando la respuesta de Dios. Por eso Dios nos invita siempre a que seamos estrategas. Y entonces vemos que Dios es el Dios de las segundas oportunidades y es el Dios de la gracia. Así que cuando vemos la aplicación actual, se nos dice que compartamos esa gracia que recibimos. Lo que por gracia recibisteis, dadlo también de gracia. Así que cada uno de nosotros somos un testimonio vivo para poder compartir esa gracia que Dios nos ha dado. Por ende, no estamos en plan de condenar a nadie previamente. Y esto lo cuento como un paréntesis. Pertenezco a un grupo de TikTok, ¿sí? El cual hace lives muy seguido. Siempre estoy allí invitado como panelista. ¿Mm? Y lastimosamente a veces veo muchos hermanos am, que ya dan por condenados a otros que no creen lo mismo o que no comparten grandes de nuestras doctrinas como tal, que no comparten, por ejemplo, muchas cosas y siguen pues creyendo porque todavía permanecen allí en otros lados, pero ya por ellos los dan condenados. Y eso está mal. Entonces se atreven a decir, es que ellos no conocen al Señor, ni siquiera estas instancias de la vida, o como lo decía un hombre muy sabio que admiro mucho dentro de la iglesia, aun cuando él lleva casi 50 70 años, esa persona no se atreve a decir que conoce 100% a Dios. Pero estos hermanos que les cuento, algunos de estos hermanos piensan y dicen, no, es que ellos no conocen al Señor, ellos no conocen a Dios. De lo cual pues refuté, porque les dije, miren, hay una gran cantidad de personas allá afuera que tal vez no pertenecen a nuestra iglesia, pero de la luz que han recibido, aman tanto a Dios y tienen más fe que nosotros. Es una cosa de locos. Y pasa, porque hay gente que está afuera y ama tanto a Dios, no han recibido la verdad que nosotros sí, pero son personas que aman a Dios y son inclusive más fieles que nosotros. Pero siempre Dios da unas segundas oportunidades y nos pide que compartamos la gracia que recibimos a otros. Esto nos lleva entonces a la parte de la lección que habla del lunes. Para ello vamos a leer Josué capítulo 2 versículos 9 y 10, que nos dice lo siguiente. Sé que Jehová os ha dado esta tierra. Hablando de Rahab. Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo sacar las aguas del mar rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, los cuales habéis destruido. Ahora, ¿quién está hablando aquí? Rahab. Si lo tenemos que poner en términos actuales, sí, es una trabajadora sexual, ¿m? Una ramera, una prostituta. Solo pues que ahora tiene que utilizarse el término trabajadora sexual, pues con el fin de que no se sienta que la palabra o la expresión sea ofensiva. En la imagen que ustedes están viendo allí, pues coloco una imagen más contemporánea a nuestro tiempo de cómo es que generalmente se viste una trabajadora sexual. Ahora, fíjense algo interesante y es que esta prostituta, esta trabajadora sexual, hace parte de la genealogía de Jesús. Y tal vez algunos de ustedes se sorprendan, tal vez otros no, porque ya lo conocían, pero parece increíble que esta trabajadora sexual, esta prostituta, haga parte de la genealogía de Jesús. Y sí, así es. Y entonces declara allí, según lo que nos dice Jesús, Josué capítulo 2 versículos 9 y 10, que hay una serie de declaraciones que hace ella. Y esas declaraciones empiezan a mostrar su fe, empiezan a mostrar por qué, a pesar de que Dios no le dijo nada a Josué de que salvaría a una ramera, una prostituta, em, lo entendería después y lo sabría después, ¿sí? Y entonces esta parte nos habla del valor en los lugares inesperados. Josué capítulo 2 versículos 11 y 12 nos dice, oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón
ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Y hagamos un paréntesis acá porque hay algo muy importante. En esta parte de la declaración, precisamente siendo una persona como la que era, que trabajaba en lo que era, cuando escucha lo que Dios hace y protege, ¿sí? A sus hijos, las demás personas también se enteran. Por eso decía que somos testimonios vivos. Ella tenía la idea de que todo aquel entonces que esté en rebelión contra Dios, el castigo inmediato es la muerte, es la destrucción. No es así, no de primeras, no es la primera que no es la primera opción de Dios, jamás va a ser la primera opción de Dios porque siempre va a buscar redimir. Y entonces viene la segunda parte de estos versículos. Dice, os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. Entonces ella tenía precisamente un temor a ser destruida, pero estaba arrepentida de lo que estaba haciendo y quería precisamente ser parte de ese pueblo de Dios. Su fe empezó a mostrar cambios. Su fe y a raíz de la situación la llevaron precisamente a convencerse de pecado, juicio y justicia, juicio y justicia. Precisamente entonces allí vemos una actuación que hace el Espíritu Santo sobre los corazones de las personas. Importante y esto es increíble, ¿sí? Entonces hay varios aspectos importantes que podemos rescatar de aquí. Número uno, ¿hay mentiras que salvan? Es una pregunta para plantear y que puedan debatir en la clase con sus estudiantes. ¿Mm? Otro aspecto importante, esta trabajadora sexual, sí, esta mujer Rahab, temió a Dios por todo lo que había oído y tomó una decisión de fe. Una persona muy valiente, porque hay ocasiones en que a pesar de las evidencias, a pesar de que tal vez personas que ven a los hijos de Dios y que ven que Dios los protege, los favorece y están ahí con la terquedad y la terquedad y buscan destruirlos, ¿sí? Y permanecen en esa terquedad y no quieren cambiar. Pero esta persona, esta trabajadora sexual, esta mujer, entendió que estar en contra de Dios y en contra de sus hijos no es una buena idea y toma una decisión de fe, toma una decisión de fe. Y esa decisión de fe, que vamos a la tercera parte del aspecto importante, es precisamente que la fe de Rahab es una fe que actúa. Entonces la fe sin obras es muerta, todo lo conocemos, la fe sin obras es muerta. Y entonces esta mujer por fe empieza a actuar y por fe se ven sus frutos. Los actos por fe muestran sus frutos. ¿Mm? Y entonces precisamente el Señor, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, usa esta situación para redimirla, no solo a ella, sino redimir a su familia. Que repito, la última opción de Dios es la destrucción, pero siempre la primera será redimir, porque Dios no se complace en la muerte del impío. Pero también hay que dejar algo muy claro, y es que cuando las personas se meten con un hijo de Dios, se meten con Dios. Dios va a defender a sus hijos fieles siempre, siempre. Y por más que traten de buscar su destrucción, por más que traten entonces de humillarlos, tal vez lo logren por un tiempo. Tal vez por un tiempo muchas personas crean que tienen victoria sobre algún hijo de Dios, pero no va a ser para siempre. Dios defiende a sus hijos. Dios defiende a sus hijos. Tremendo. Y entonces vemos que el Señor utiliza esta situación para redimir a esta mujer y también a su familia. Y fíjese algo importante y poniéndome a investigar un poco más a fondo, en la lección del último trimestre, la lección uno del último trimestre del año 2024, precisamente hace un año, nos habla de lo siguiente. Rahab no se salvó por su deshonestidad, y eso hay que dejarlo claro, sino a pesar de ella. Creyó en el Dios verdadero y actuó conforme a esa fe, protegiendo a los espías que Josué envió. Una fe que actúa. La fe sin obras es muerta. Continúa diciendo. También hubo condiciones.
obedeció la orden de los mensajeros de colgar el cordón escarlata en su ventana, lo cual recordaba la sangre rociada alrededor de las puertas de los hogares israelitas durante su liberación de la Pascua. Aunque lejos de ser perfecta, la vida de Rahab es un modelo de fe que muestra la realidad del perdón y la gracia de Dios para todos los que están dispuestos a dar un paso de fe y confiar en Dios para obtener resultados. Y vamos a hacer una pausa acá porque es muy importante esto. Fíjense que Dios redime a Rahab no porque sea perfecta. A pesar de sus errores, ¿sí? La fe muestra la realidad del perdón y la gracia. No podemos dar por perdidas a las personas porque tropezaron o porque están en una vida tal vez un poco más licenciosa actualmente. No podemos condenar entonces al que se salió de la iglesia. ¿Sí? Son cosas muy, muy importantes. Y tal vez, y eso ha sido tema de muchos debates, hay algo que es sumamente importante y es que hay personas que tal vez no les queda mucho tiempo para bautizarse, pero por su fe confían en Dios y mueren muy pronto sin tener esa oportunidad de bajar las aguas del bautismo. Pero aquí se trata de la fe y la gracia, ¿sí? Dios es quien juzga eso. Por eso no podemos apresurarnos, o como pasan en otras creencias, de poner el bautismo como el medio de salvación. No, quien salva es Cristo. Si tiene la oportunidad de bautizarse, hágalo. Pero si tal vez hay una persona que por X o Y razón no pudo hacerlo o no puede hacerlo, así como pasó con el ladrón en la cruz, por su fe será juzgada por la luz que recibió y cómo actuó conforme a esa luz que recibió. Porque volvemos a la premisa, es que la fe sin obras es muerta. Y algo más importante, y lo resalta la última frase de este párrafo, confiar en Dios para obtener los resultados. Eso es lo que nos falta muchas veces. Y en esos errores repetitivos que tenemos como cristianos, es que no confiamos en Dios para obtener resultados, sino que simplemente queremos ciertos resultados y le decimos a Dios, quiero estos resultados, pero no nos sometemos a la voluntad de Dios. La siguiente parte, entonces, ya para finalizar, o antes de ir a la siguiente parte, para finalizar, vemos entonces que Dios siempre busca redimir más a los que consideramos, entre comillas, desechables. ¿Y cuál es la aplicación actual para ello? Así como pasó con Rahab, sí, así como pasó con Rahab, estas personas que consideramos desechables o que tal vez ya consideramos perdidos, ellos pueden llegar a ser más leales, inclusive que nosotros. Pueden llegar a ser más fieles, inclusive que nosotros. Así que no demos nada por sentado. Y es algo que nos llama la atención, nos debe llevar entonces a mirar si realmente, aunque estamos en la iglesia, sea 1, 5, 10, 20, 50 años, realmente somos leales a Dios y esperamos los resultados en Él, ¿sí? O los resultados conforme a la voluntad de Dios. Si confiamos que los resultados Dios los coloque. ¿Mm? Tremenda aplicación actual. Esto nos lleva entonces a la parte del martes. El martes entonces nos habla precisamente de un nuevo pacto. Siempre hay una señal distintiva, siempre hay algo en el que Dios pone como señal para que los hijos de Dios no sean destruidos. Josué, precisamente nos habla, Josué eh, nos cuenta lo siguiente, ya cuando precisamente vamos a ver la señal que colocaron allí para que Rahab fuera salva junto con su familia. Josué capítulo 1, versículos 2 y 3. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana, dice unas versiones. La otra dice escarlata. Escarlata, sangre del cordero. Bien, ya vamos asociando, ¿no? Tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste y reunirás en tu casa a tu padre, a tu madre y a tus hermanos y toda la familia de tu parte, de tu padre. ¿Sí? Eso nos dice. Entonces, fíjense que hay algo muy interesante y son las similitudes con el relato del Éxodo. Veamos qué nos dice el comentario bíblico adventista con respecto a esto. Ella pidió dos cosas. Uno, que se la protegiese a ella y a su familia,
así como ella los había amparado a ellos. Y dos, que los espías le diesen una tina señal de verdad, la cual los israelitas reconocerían y respetarían. Rahab, esta mujer, no tenía esposo, pero mencionó a padre, madre, hermanos y hermanas. Luego de haber hecho jurar a los espías que la protegerían a ella y a su familia, ellos designaron la señal, un cordón escarlata en la ventana. A semejanza de la sangre asperjada en los postes de la puerta, ese cordón aseguraba la salvación de los que residiesen allí. Y aquí hay algo muy importante. Fíjense que cuando una persona como Rahab, ¿sí? Como una persona como Rahab, eh, teme a Dios, una persona como Rahab precisamente reconoce su bajeza y quiere cambiar y tiene actos de fe, no busca salvarse a ella sola, busca salvar a su familia. Y este es un llamado fuerte para los que somos pues de la iglesia, los que somos adventistas del séptimo día, porque es que a veces suele y pasa que solo queremos salvarnos nosotros, pero el deseo de esta mujer era salvar a su familia también. Y entonces la señal, así como en el Éxodo fue la sangre del cordero, esta señal de este cordón rojo también nos recuerda esa sangre del cordero. Dios siempre va a tener una señal para que nos salvemos nosotros y salvemos a nuestra familia de la destrucción final. Y entonces en esa parte de la señal es muy importante que nos devolvamos entonces a lo que decía el Éxodo. Sigamos viendo qué nos dice precisamente el comentario bíblico adventista sobre esto. Si sus parientes no deseaban perecer con el pueblo de Jericó, debían buscar refugio en el lugar de asilo, como lo había hecho Noé y su familia en el arca. Fíjese que también nos lleva a lo mismo. Hay un lugar de asilo, hay un lugar sellado por Dios, hay un lugar señalado por Dios para que las personas que estén allí no perezcan en la destrucción. Sigue diciendo, de igual manera, todos los que hoy desean escapar a los castigos de Dios, perdón, a los castigos que Dios enviará sobre un mundo incrédulo, se hallarán en compañía de otros que también hayan escogido el camino de la vida. Así que es muy importante y esto tiene una aplicación actual tremenda y es que no podemos pretender que, o sea, no podemos pretender entonces estar fuera del lugar que Dios ha sellado o que ha dejado su señal y o ser presuntuosos de que nos salve, ¿vale? Es muy importante eso. Lo hizo con Noé, lo hizo también en su momento con el pueblo de Israel. Todos tenían que estar dentro de sus casas y en las casas tenía que estar con la sangre del cordero que señala el dintel, perdón, con la sangre del cordero y allí preservaron su vida. Lo mismo pasó con Rahab. ¿Mm? Es muy importante estos paralelismos para que tengamos en cuenta. Patriarcas y Profetas, página 250, nos dice lo siguiente. Antes de obtener la libertad, los siervos debían demostrar fe en la gran liberación que estaba a punto de realizarse. Está hablando aquí del Éxodo. Debían poner la señal de la sangre sobre sus casas y ellos y sus familias debían separarse de los egipcios, fíjense bien, y reunirse dentro de sus propias moradas. Importante lo que se señala acá. Si los israelitas hubieran menospreciado en lo más mínimo las instrucciones que se les dieron, si no hubieran separado a sus hijos de los egipcios, si no hubieran dado muerte al cordero, pero no hubieran rociado los postes con la sangre o hubieran salido algunos afuera de sus casas, no habrían estado seguros. Y si vamos a una aplicación actual, mis queridos jóvenes, a veces, aunque querramos tener la señal de la sangre del cordero, preferimos quedarnos afuera, estar afuera, haciendo otras cosas, y lastimosamente sobre eso no podemos estar seguros. Es un llamado fuerte, es un llamado muy, muy fuerte. Así que Dios coloca un lugar, dice que en ese lugar estén allí todos los que quieran ser salvos. Dios sella la puerta precisamente para que la destrucción no llegue, coloca una señal distintiva para que el destructor cuando vea esa señal pase de largo y no toque a los hijos de Dios. Siempre se aplica ese principio y al final o ya en el fin del tiempo que estamos muy cerca, pues no va a ser nada diferente. ¿Mm? Porque Dios siempre tiene una señal para que sus hijos no perezcan en la ejecución del juicio.
en la ejecución del juicio. Y esto nos lleva irremediablemente, por ejemplo, a lo que dice Apocalipsis 7, versículos 1 al 3, cuando dice precisamente estos ángeles que retienen los vientos, que no vayan a dañar precisamente ni árboles, nada, hasta que no sellen sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Importante tenerlo en cuenta. Esto nos lleva entonces a la siguiente parte de la lección, la parte número 4, que es la del miércoles, día miércoles, que habla de valores enfrentados. Josué capítulo 9, versículos 3 al 5 nos dice lo siguiente. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino, rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y este dato es muy importante tenerlo en cuenta. Es muy importante. Y fíjense que la lección de escuela sabática, precisamente en el día miércoles, coloca allí una palabra, subterfugio. ¿Qué significa esa palabra subterfugio? Significa que por medio que es un engaño que se emplea para eludir una dificultad, evitar una obligación o conseguir algo de manera encubierta. Eso es lo que significa, y esto fue lo que hicieron estos dos gabaonitas. Se disfrazaron de gente muy pobre, y lo que describen los versículos 3 al 5 de Josué 9. Y eso se llama subterfugio. Querían conseguir algo de manera encubierta. ¿Qué era lo que querían conseguir? Bueno, ya lo seguiremos viendo mientras seguimos con el repaso de la lección. Entonces, Josué 9, versículos 14 y 18 nos dice lo siguiente. Cuando ya se dieron, precisamente, bueno, todavía no se han dado cuenta, resulta que al escuchar el relato de estos dos gabaonitas, pasa algo muy importante. De lo que narra el versículo 14, y aquí es importante que le pongamos el bombillo rojo, subrayémoslo en la Biblia y en la lección, porque es que esto es muy importante. Recuerden que al principio, ¿sí? El éxito de Josué se le debió al hecho de que consultó a Dios, y él no movía un dedo hasta que Dios no le dijera adelante. Versículo 14 dice lo siguiente. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Terrible error. Y esto de aplicaciones tiene mucho. Ya lo vamos a ver porque es muy importante la aplicación que vamos a ver al final, porque esto es un llamado fuerte que se hace sobre todo a los que somos líderes de iglesia. Versículo 18. Fíjense la consecuencia de esto. Y toda la congregación murmuraba contra los príncipes, porque los que no consultaron fueron precisamente los líderes, los príncipes, los que estaban a la cabeza de toda esta muchedumbre, de toda esta población. No consultaron a Jehová, y eso produjo que la congregación murmurara en contra de los príncipes. ¿Qué nos dice esto? ¿Qué nos llama esto? Pueden llegar a presentarse personas de forma piadosa, ¿sí? Y a veces cometemos el error de dejarnos llevar por la sabiduría humana y tomar decisiones. Pero vamos a verlo más a profundidad. ¿Mm? Comentario bíblico adventista, fíjense, nos dice lo siguiente. Los dirigentes hebreos tomaron de las provisiones de ellos para tocar y gustar y probar ellos mismos a fin de llegar a una decisión acertada. Fíjense que esa fue la razón por la cual no consultaron a Dios. Luego de haberlo hecho, tuvieron confianza en su propio juicio. Y aquí nuevamente prendemos el bombillo rojo, porque se dejaron llevar de su pensamiento, se dejaron llevar de lo que comieron, de lo que disfrutaron, y no consultaron al Señor. ¿Mm? Eso los llevó a tener un juicio de valor, un juicio completamente equivocado. Sigue diciendo, esta prueba era diferente de la que habían afrontado cuando por primera vez intentaron tomar la ciudad de Jai. Y como tal, no reconocieron al tentador en su nuevo disfraz. Y aquí hay que tenerla clara porque miren, si algo es Satanás, es astuto. Y si algo sabe Satanás hacer, es disfrazarse. Y si algo sabe Satanás hacer, es esconder sus pretensiones con disfraces de ministros de justicia o de ángel de luz.
Hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Sigue diciendo. Satanás tiene muchas artimañas y emplea la que considera más conveniente para engañar a su víctima. En ningún problema o situación podemos estar seguros si empleamos solamente la sabiduría humana. Y es un texto tremendo, es un llamado que el Señor nos está haciendo el día de hoy. ¿Y para qué aplica? Tal vez, bueno, hermano David, ¿esto para qué aplica? Veamos qué más nos dice el comentario bíblico. El obrero de Dios debiera tener gran cuidado al decidir si una persona ha dado pruebas de fe o no. Voy a repetirlo. El obrero de Dios debiera tener gran cuidado al decidir si una persona ha dado pruebas de fe o no. Y esto es un pellizco para decir, miren, no nos apresuremos. Hay una tendencia tal vez a veces a apresurar bautismos, apresurar nombramientos. Dejen que Jehová escoja. Sigue diciendo, en tales casos no es conveniente estar tan seguro de las opiniones propias, sino que es mejor ser siempre humilde y buscar sinceramente la dirección de Dios. Y es algo en lo que tenemos que pensar bastante. Con respecto precisamente a los gabaonitas, por su error, y esto lo vamos a ver a profundidad más adelante, nos dice lo siguiente, Patriarcas y Profetas, página 483. Pero les hubiera salido mejor a los gabaonitas si se hubieran tratado honradamente con Israel. Aunque su sumisión a Jehová les permitió conservar la vida, su engaño solo les reportó deshonra y servidumbre. Dios había estatuido que todos los que renunciaran al paganismo y se unieran con los israelitas habrían de participar de las bendiciones del pacto. Así pasa, porque Dios es fiel. Entonces los gabaonitas sufrirían de una consecuencia, pero como vamos a ver en la última parte de la lección, Dios lo torna en bendición. Finalmente, ¿a qué nos lleva a esto? A veces el líder cristiano comete y repite un error común, basarse en la sabiduría propia. Y hay una aplicación actual. Hay una aplicación actual. ¿Cuál es esa aplicación actual? Y aquí voy a ser un poquitico más incisivo, porque estas lecciones de escuela sabática a veces las pasamos de manera muy ligera y no ahondamos en los principios, lo que va más a profundidad. ¿Cuál es la aplicación actual? A veces llegamos a Dios pidiendo su dirección, pero en el papel tenemos nuestra propia ruta y eso es presunción. Y voy a dar un ejemplo claro para los que pertenecemos a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Es un ejemplo, ¿vale? A veces cuando se llega a una junta de nombramientos, ¿sí? Nosotros le decimos, o la junta de nombramientos se reúne y proponen algunos nombres y de manera presuntuosa se le dice a Dios, Señor, guíanos por tu Santo Espíritu y que el Espíritu Santo escoja. Pero en el papel ya hay una lista de los que esta persona o alguna persona preseleccionó simplemente porque le cae bien o simplemente porque le pareció simpático, simpática, carismático, sencillamente porque tal vez es muy cercano o se le conoce como rosca, ¿sí? Y a eso se refiere. Oramos a Dios pidiendo su dirección, pero en el papel tenemos nuestra propia ruta, ¿sí? Es como, pues Señor, esto quiero hacer con mi vida, guíame. En lugar de decir, Señor, guíame para saber qué camino coger. Son cosas completamente diferentes y es un error que generalmente como líder de iglesia se comete, basarse en la sabiduría propia y lamentablemente, así como pasó eh, con los dirigentes cuando no consultaron a Dios, la gente termina murmurando. Y cuando se murmura contra los líderes, se murmura contra Dios. Lo habíamos visto en la lección pasada, cuando la gente, cuando murmuraba contra Moisés y Aarón, en realidad lo hacían contra Dios. Así que es necesario manejar mucha prudencia, ¿sí? Para muchos aspectos y no dejarse guiar por la sabiduría humana, la sabiduría propia, porque es que me pareció, no, es que yo creo, es que yo veo. Miren, eso hay que eliminarlo. Eso hay que eliminarlo, ¿vale? Y con esto nos vamos a la última parte de la lección de escuela sabática. Gracia sorprendente. Josué capítulo 2, versículo 23 nos dice lo siguiente. Ahora pues, malditos sois, y no dejará de haber entre vosotros siervos a quien corte leña y saque el agua para la casa de mi Dios. Entonces aquí vemos un problema y es que
perdón, es Josué capítulo 9. Y entonces vemos aquí un problema, y es que ya los israelitas se dieron cuenta del engaño. Y Josué entonces habla. Ahora pues maldito soy si no dejará de haber de entre vosotros siervos y quien corte la leña y saque el agua para la casa de mi Dios. Y entonces esa palabra malditos, básicamente entonces tenemos allí que entonces, mejor dicho, ya quedaron malditos por toda la vida, que entonces todo va a ser malo, eh, que va a ser tremendo. Hace unas diapositivas atrás habíamos visto este texto del Espíritu de Profecía. ¿Mm? Y precisamente se trata de que si hubieran sido honrados con Israel, pues se les hubiera permitido tener un estatus mucho más alto. Sin embargo, ellos quedaron para siempre como siervos. ¿Vale? Versículo 25, José 9, versículo 25 nos dice lo siguiente. Ahora pues, henos aquí en tu mano, dicen ellos. Henos aquí en tu mano. Lo que te pareciere bueno y recto de hacer, de nosotros hazlo. Fácilmente Josué en su rabia hubiera dicho, mueran irremediablemente. Sin embargo, ya habían hecho un pacto, ya habían dado su palabra por el Señor, ¿sí? De que no los matarían, de que no los matarían. ¿Mm? Y debían cumplir esa palabra. Anteriormente, y para los que tenemos ya más de 40 años, hace muchos años bastaba con la palabra. No había tal vez que firmar muchos contratos, mucha cosa, sino que la palabra valía. Si yo le decía a alguna persona, le tengo este trabajo a las 3 de la tarde, esa persona a las 2:59 ya estaba allí y se le entregaba cumplido. La palabra hablada antes tenía mucho valor, hoy en día no. La palabra escrita está perdiendo mucho valor, precisamente por esos incumplimientos. ¿Mm? Entonces no los podían matar. Aún así, estas personas, cuando se vieron descubiertas, con la humildad que los caracterizó en su momento, dice, lo que te pareciere bueno y recto hacer de nosotros, hazlo. Josué capítulo 9, versículos 26 y 27 nos dice lo siguiente. Y él hizo así con ellos. Los libró de la mano de los hijos de Israel y no los mataron, porque ya lo habían juramentado por Dios. Y Josué los destinó aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Jehová en el lugar que Jehová eligiese, lo que son hasta hoy. Entonces, fíjese que aquí se mezcla la cuestión del juicio y la gracia. Aquí se mezcla la misericordia y se muestra la gracia, porque el último camino de Dios es la destrucción. ¿Sufrieron consecuencias con respecto a su engaño? Claro que sí. Pero no, Dios no busca que ellos mueran, sino que se arrepientan, pero van a vivir las consecuencias de sus elecciones, de sus engaños. ¿Mm? Comentario bíblico de Andrews nos va a decir algo muy, muy interesante, que dice lo siguiente. La expresión describe a los criados domésticos. ¿Cuál expresión? La expresión de aguadores y leñadores. La expresión describe a los criados domésticos. Los gabaonitas usaron vestimenta de pobres para perpetrar su engaño, y esa vestimenta seguiría siendo la suya como señal de perpetua servidumbre. Así se cumplió literalmente la maldición de Noé contra Canaán. O sea que esto nos remonta, ya habían pasado varios años, muchos años, pero fíjese que esto nos remonta hasta Génesis capítulo 9, cuando Noé habla de esta maldición contra Canaán. Sigue diciendo. Sin embargo, la maldición devino en bendición porque la servidumbre había de prestarse en la casa de Dios. Entonces, fíjese que no necesariamente porque uno de ser humano le diga a otro maldito, quiere decir que para Dios sea maldito. Son cosas diferentes, porque Dios puede tornar eso en bendición, sobre todo para que se acerque a Él y sobre todo para que pueda trabajar para Él. ¿Mm? Decía, sin embargo, la maldición devino en bendición porque la servidumbre habría de prestarse en la casa de Dios, lo que concedió a los gabaonitas un puesto privilegiado junto a la divina presencia. Así que para lo que nosotros es maldito, fíjense que para Dios no. Tremenda lección. Sigue diciendo, la historia posterior de Gabaón revela los elevados privilegios religiosos que gozó esta ciudad con el tiempo. Entonces las situaciones, Dios las puede tornar en bendición. Pero vamos a ver precisamente 6 claves, perdón, vamos a ver 6 claves para aplicar la gracia y para poder entender la gracia de Dios. Número 1,
Dios no desea la destrucción del impío, sino que desea redimirlo. Precisamente en su palabra deja claro que Él no busca la muerte del impío, sino que éste se arrepienta y viva. Seguir lo que nos dice Ezequiel 18, versículo 23. Segunda clave, siempre hay una solución. Tengámoslo presente porque siempre hay una solución. Clave número 3. El pecado y la mala forma de actuar siempre traen consecuencias, y esto le sucedió a los gabaonitas. ¿Mm? Clave número 4. A veces lo que parece castigo es lo que nos lleva a Dios. Y esto tiene que ver mucho, y bueno, actualmente aquí donde estoy mientras grabo esta lección, mi hermano está siendo operado del corazón. Em, Están poniendo un catéter a raíz de que se tapó una vena. Él me decía cuando lo vi, me decía que él sabía que muchos excesos con respecto a los malos hábitos pues traería sus consecuencias. Pero aún así Dios está usando esta situación para llamarlo de vuelta. Todos los que hemos orado por él em, lo hemos visto así. Es un llamado que Dios le está haciendo para que vuelva. Entonces no siempre lo que parece castigo lo es, sino que es la gran oportunidad de Dios, ¿sí? Que utiliza para llevarnos precisamente a Él. Clave número 5, que esté dispuesto a dejarse en manos de Dios. Que una persona, que usted, así como pasó con Rahab, usted esté completamente dispuesto a estar y dejarse en manos de Dios. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, la confianza, la fe que obra es importante. Y por último, la sexta clave es que la redención de una persona es posible. Puede ser un violador, puede ser una trabajadora sexual, lo que sea. La redención de una persona es posible. Y así lo ha dicho Dios precisamente, ¿sí? Y esto me lleva, y esto es trayendo un dato extra bíblico. Esto pertenece a la película X-Men, Días del Futuro Pasado, ¿sí? Y hay una frase allí que me marcó en un momento muy difícil de mi vida. Y la frase, pues, traduciéndola al español, dice lo siguiente: no porque alguien tropiece y pierda el camino, significa que está perdido para siempre. Algunas veces necesitamos una pequeña ayuda. Dios es Dios de segundas oportunidades. En esas oportunidades se muestra de una manera increíble su gracia, o como se llama la lección, la gracia sorprendente, y es necesario que lo tengamos en cuenta. No porque alguien tropiece quiere decir que está perdido. Necesita una pequeña ayuda. Siempre va a necesitar de ello. Y aunque somos pecadores, cuando nos acercamos a Dios, no nos va a dejar igual. No nos va a dejar así. Entonces nos vamos a las conclusiones. 3 conclusiones para terminar nuestro repaso de la lección. Número 1. Dios es el mejor estratega y sus caminos siempre buscan redimir, no destruir. Conclusión número 2. Para redimir, Dios siempre pondrá una señal para que no seamos destruidos. ¿Mm? Y conclusión número 3. A pesar de nuestros errores y venga la justicia, o perdón, venga la justa reprensión por nuestros errores, Dios torna siempre todo a bendición. Siempre que nos rindamos a Él. Como veíamos, no todo lo que es maldito o que se vea como castigo en realidad lo es, sino que Dios siempre torna bendición a fin de que nos redima, porque no todo está perdido, porque siempre hay opción, siempre hay solución. Y la gracia de Dios está allí abierto para todo el mundo, para todos los que los quieran recibir. Así que nuevamente, gracias por estar allí atentos a esta lección de escuela sabática. Los invito para que me sigan en mis cuentas, como David Gordo Adventista, en TikTok y también en YouTube, donde seguiremos subiendo contenido. Así que para terminar, los quiero invitar para que tengamos una palabra de oración y despedir entonces nuestro repaso. Y los invito para que el próximo jueves nos conectemos a través de mi canal de YouTube y sigamos esta lección de escuela sabática. Oremos. Te damos gracias, buen Dios, porque eres bueno. Gracias por esta importante lección que nos dejaste en la semana. Suplicamos que tu Santo Espíritu nos guíe y nos ayude para poder entenderla y aplicarla. Por favor, acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.
Amén. Amén. Muy bien, entonces nuevamente agradecido. Nos vemos la próxima semana con el repaso de la lección número 3 de la escuela sabática, que está realmente muy, muy interesante. Así que gracias de nuevo y nos estaremos viendo en la próxima. Dios los bendiga.